Cuando llegamos a las 11 de la mañana de este 1 de septiembre, empezando la temporada en el sur Despierta, y lo hacemos en el día de hoy por todo lo alto porque tenemos a una persona pues que hace tiempo llevamos intentando poder entrevistar por una causa o por otra, no ha sido posible. En el día de hoy con nosotros está Gustavo Winter. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, David. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, te hemos invitado porque recientemente, el pasado 28 de agosto, se hacía la presentación de un fantástico libro que estamos viendo ahora mismo en portada, el Casa Winter Cofete, un alemán, un lugar, una casa, ¿no? ¿Desde cuándo se empieza a escribir y sobre todo, por qué, no? Empezamos por ahí, si le parece. Bueno, en realidad yo nunca me había planteado escribir un libro, pero en los últimos 10, 12 años, la cantidad de bulos y de historias falsas que se han inventado en torno a la casa de Cofete y a la figura de mi padre, vinculándolos con un pasado nazi, pues, ha alcanzado un volumen, se ha extendido tanto, que bueno, ha llegado un momento en el que uno, en fin, he considerado que es casi una obligación el poder aportar otra perspectiva, otra luz, la luz que se obtiene a partir del examen de todas las evidencias, documentos y los testimonios de las personas de Cofete y que participaron en la construcción de la casa y sus descendientes, porque todas estas historias falsas que se crean y se difunden con un interés espurio, en realidad tratan de falsear y ocultar. Se oculta la historia real de Cofete. Yo lo decía en una de las últimas entrevistas con Marcial, ¿no? Es como, por ejemplo, si esta emisora cerrase y en 20, 30 o 70 años vienen aquí y digan que aquí hacíamos películas para adultos o hacíamos ciertas cosas que nunca lo hemos hecho, ¿no? Entonces, me imagino que su familia hace esto para poder decir, esto no fue así, fue de esta manera, ¿no? Sí, efectivamente. Y hace pues aproximadamente 4 años decidí que bueno, salir del silencio. Me puse a, por una parte, investigar, recoger también los resultados de la investigación de especialistas en la historia contemporánea de Canarias, que han publicado bueno, el resultado de sus investigaciones sobre todo lo ocurrido en Canarias en la Segunda Guerra Mundial y por supuesto que descartan la supuesta existencia de una base de submarinos en Cofete o en la Casa Winter. Y también bueno, estudiar a fondo la cantidad de documentos que tenemos la familia sobre la historia de la casa, y recoger el testimonio de personas ahora en este momento, por ejemplo, conservamos las listas de las personas que estaban trabajando en la casa, unas listas de 49 personas, por ejemplo, en ese documento que tienes en tu mano, de 49 personas que trabajaban en el año 47. Uh-huh. De esas personas, pues el año pasado fallecieron los 2 últimos, ¿vale? 2 últimos testimonios vivos de personas que estaban construyendo la casa, pero contamos con muchos descendientes de todas esas personas, ¿no? En fin, Manuel Rodríguez Miranda, en fin, su hijo Aniceto, Chano Roger, su hijo Lorenzo Roger, estaba construyendo la casa Tomás Pérez. Están todos sus hijos y sus hijas, Catalina, Maruca, en fin, el Chucho, Tomás, el señor Jorge Viera, pues bueno, tenemos sus hijas, Gertrudis, Paulina, Lupe, en fin, multitud de personas que ellas mismas o estas personas descendientes fueron testigos, fueron testimonios, son testimonio vivo, ¿no? Que
Por ejemplo, en el pregón de las fiestas de Cofete, hace 3 o 4 años que ustedes recogieron, pues Aniceto Rodríguez, que titulaba el pregón Memorias de un niño de Cofete, pues explicaba que había nacido en 1947 y que cuando tenía 4 o 5 años iba con su madre llevaba en un brazo la cesta con la comida para su marido, el padre de Aniceto, y para sus hermanos mayores, Bernardo y Manuel, y él iba con la madre caminando desde las casas de Cofete hasta el chalet, que hay 1 kilómetro y pico, a llevarle la comida a sus padres. Entonces, bueno, en el libro recojo el testimonio de a lo largo de muchos años, desde la familia Concepción, de Pepe Concepción, que estuvo trabajando desde casi el principio de la casa, y de los descendientes, porque todo eso se oculta y se trata de datar y poner la casa como que existió a finales de los 30 y al principio de los 40 y que fue una base de submarinos, cuando todos estos testimonios y evidentemente aproximadamente 500 cartas que tenemos entre los protagonistas de la construcción nos permiten datarla, y la casa se comenzó a construir en octubre de 1946 y se prolongó hasta ahí el 54-55, y por tanto si la casa no existía durante la Segunda Guerra Mundial, no puede ser el escenario de todas esas historias horribles que se han inventado. Y he considerado que una necesidad poner luz, publicar esto, porque en realidad la mayor parte de la gente no sabe cuándo se construyó la casa. Y si la casa no existía durante la Segunda Guerra Mundial, no puede ser el escenario de todo esto. En el libro se habla de la construcción de la casa, de cómo empieza y por qué su padre escoge Cofete para ese asentamiento. Sí. Mi padre, primeramente, mucha gente sabe que estuvo en Gran Canaria del año 26 al 30 y dirigió la construcción de la central eléctrica Alfonso XIII, que la hizo la compañía Cicer, y el primer año de funcionamiento. Pero la mayor parte de la gente no sabe que ya en esa época, y hay unos artículos en la prensa de 1928 que lo recogen, él concibió un proyecto industrial para realizarlo en Jandía. Ese proyecto consistía en hacer un pequeño muelle aquí en la bahía de Morrojable, comprar unos barcos de pesca para en el Banco Canario Sahariano la pesca de atún, hacer conservas de atún y de sardinas y aprovechar también el resto para harinas de pescado, hacer una fábrica de hielo para conservar el pescado, hacía falta una central eléctrica, unas salinas y también desarrollar la agricultura. Todo eso lo tenía previsto hacer la Cicer. La Cicer era una compañía insular que iba a desarrollar trabajo en varias islas, ¿no? Y entonces él pensó ese proyecto como parte de la Cicer y estableció negociación con los propietarios de la península de Jandía en 1928 para comprar la península de Jandía. Al final, al año siguiente, en el 29, entraron 2 sociedades americanas en la Cicer, fueron los socios mayoritarios, y ellos descartaron el proyecto en Jandía. Pero mi padre se quedó con ese proyecto en la cabeza, él vendió sus acciones, se fue a Alemania, estuvo 4 años en Suiza, pero conservó en su cabeza ese proyecto y se empeñó en llevarlo a cabo posteriormente. Y fue cuando ya hizo el arrendamiento de Jandía, trató de comprar la propiedad, en fin. Y ya
una vez que se había hecho con la propiedad y con la idea de hacer ese proyecto, como una parte era la agricultura, conoció Cofete en un segundo momento, porque Cofete es el primer asentamiento de población que hubo aquí en la península de Jandía. Aunque nosotros vemos ahora que Morrojable es una localidad muy poblada y en Cofete viven unas pocas familias, en sus orígenes fue al contrario, ¿no? En la década de 1810 a 1820 se establecieron 25 familias en Cofete. Morrojable, en cambio, no existía, es mucho más reciente, fue a finales de ya el año 1899, como se ha establecido, cuando se estableció Cirilo López y se da por, digamos, el establecimiento de Morrojable, ¿no? Y entonces la gente vivía en Cofete porque Cofete es la zona más húmeda, las tierras son más fértiles y sobre todo porque hay muchas fuentes de agua que son accesibles y permiten tanto el consumo por parte de las personas como el consumo por parte de los animales sin gastar energía, sin hacer ninguna extracción, sino que son fuentes. Todo el mundo las conoce, muchas de ellas tienen nombre de animales, ¿no? Aguabueyes, aguacamellos, aguatoros, otras no, pues el mosquito, la principal, pues bueno, el huerto de la palma, que se conoce como aguacamello, el chupadero, en fin. Entonces Cofete era el sitio más húmedo y era donde vivía la población. Y a mi padre, pues, le encantó ese lugar y en 1941 marcó en un sitio donde había un granero y un pequeño habitáculo, una habitación, en ese sitio marcó y decidió hacer allí el chalet, porque está próximo a la fuente principal, la mina de Cofete, en el huerto de La Palma, y es donde existe el agua. Y por eso pensó hacerse la casa allí. Otra cosa es que era un hombre muy optimista y no contempló que iba a tener muchas dificultades para realizar la casa y llevarla a cabo. Bueno, otro de los que también ha dado otra luz ha sido Luis Abaroa, ¿no? También ha escrito sobre su padre, incluso con consentimiento de su propia familia, ¿no? Sin duda. Yo no habría escrito este libro si no existieran una serie de publicaciones que recogen publicaciones, por ejemplo, del profesor Díaz Benítez, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que es el mayor experto en Canarias y la Segunda Guerra Mundial. Lleva 25 años escribiendo muchos artículos, libros, ponencias. Tiene una ponencia que la hizo en unas jornadas de historia del Cabildo de Fuerteventura, que se llama El supuesto abastecimiento de submarinos, que desmonta totalmente el mito de Jandía, de Cofete, de Gustavo Winter y una base de submarinos, ¿no? También de Marta García Cabrera, otra historiadora que ha publicado sobre los alemanes en Canarias en la Segunda Guerra Mundial, y Luis Abaroa, que vino a la isla para ejercer el magisterio hace unos 40 años y durante muchos años pues escuchó historias sobre la casa de Cofete y sobre mi padre, que hace aproximadamente 10 años fue a la casa, durmió en la casa, estuvo allí una semana. El actual morador de la casa le contó todas las historias que él ha inventado y Luis Abaroa se dio cuenta que era un farsante y entonces decidió investigar por sí mismo. Ha hecho una investigación muy rigurosa, tanto en archivos oficiales, documentos desclasificados de los alemanes, de los ingleses, de los americanos, españoles. También
nos ha llamado y nosotros le hemos abierto las puertas y ha examinado todas las carpetas con toda la documentación que se conserva de escrituras, cartas, contratos, los planos, los diarios de mi padre. Ha podido consultar toda esa información. También alguna otra persona no ha publicado nada al respecto, pero sé que ha hecho una investigación y nosotros, la familia, le hemos abierto y ha accedido a todos los documentos. Alexander Pir, austriaco, pero bueno, está todavía elaborando su trabajo. Entonces, Luis Abaró ha hecho un gran trabajo y está publicando ya 4 tomos de una enciclopedia que el título es Gustav Winter con otra luz, ¿no? Si no existieran estas publicaciones, yo no me atrevería a escribir un libro. Salir ahí como un hijo clamando por el buen nombre del padre. Es importante para mí sentir, uno, que no estoy solo en esta tarea, y 2, en el libro recojo todas estas publicaciones, todos estos resultados de la investigación hecha por personas serias. ¿Qué feedback le ha llegado? ¿Qué le dicen las personas a usted de este libro? ¿Qué le han dicho? Bueno, por una parte, los comentarios básicamente de 2 tipos. Uno de tipo apoyo moral, en el sentido de enhorabuena, ya era hora de que esto se publicara, ya era hora de que se mostrara la historia real, incluso que hemos ido un poco tarde o hemos esperado demasiado. Por otra parte, también los comentarios de que es un libro riguroso. Yo lo comento en la introducción. Esto no es una obra de ficción, no es una novela, no es una especulación, ¿vale? Ni un acto de fe. Es un libro que resultado de años de investigación en archivos oficiales, en todos los documentos que se pueden acceder, toda la documentación que contiene la familia y el resultado de las investigaciones de los historiadores, y además se completa con el testimonio de las personas que fueron testigos de la llegada de mi padre a Fuerteventura, fueron testigos de la construcción del chalet de Cofete, participaron en su construcción y, como muy bien dice en una entrevista Lorenzo Roger, que nació en 1937, que con 10 años iba a llevarle la comida a su padre y que alrededor del año 50, cuando ya tenía 13, 14 años, estuvo trabajando en los muros, en las gavias que están debajo del chalet. Dice, parece que las personas de Cofete que vivíamos entonces éramos sordos y ciegos, porque pasaron tantas cosas y no vimos nada, ¿no? Realmente no vieron nada, pues porque todo eso que se comenta son invenciones. ¿Por qué la fábula esta de los submarinos, la fábula del aeropuerto, la fábula de tantas cosas? ¿Por qué? ¿De dónde sale todo ello? Bien, mire, el origen está en una entrevista de prensa que dio mi padre en el año 38. Después de aquello de la Caesar, que lo aparcó, logró el arrendamiento en el año 37 y en el año 38 vino, ya era arrendatario, y vino una expedición de pesca porque había encontrado unos socios para llevar esa empresa. Él no podía arrendar Fuerteventura o comprarla y además comprar los barcos y hacer toda esa infraestructura de fábrica de pescado. Necesitaba unos socios, pero estos le exigían un estudio de rentabilidad. Y entonces para eso vino un barco en el año 38 del Instituto de Pesca de Hamburgo con varios biólogos marinos y pescadores y estuvieron una semana
pasaron aquí en Morrojable, vieron dónde hacer el muelle y estuvieron pescando aquí lo que llamamos el Río de Oro, en la costa, paralelo a la costa africana, un poquito más abajo. Y en los archivos alemanes aparece lo que pescaban. Tiraban las nazas y sacaban al cabo de una hora y aparecen cuántos kilos de pescado, qué tal, cuánto medían. En fin, era un estudio de rentabilidad. Entonces, a mi padre le hicieron en esos días una entrevista que está publicada en el diario Hoy, se llamaba así, en agosto de 1938, y el periodista sacó en grandes titulares, ¿no? Una empresa, un empresario alemán va a realizar un gran proyecto en Fuerteventura que va a cambiar totalmente la población, la vida en Jandía, ¿no? Y entonces hablaba de ese proyecto con los barcos de pesca, la fábrica de conservas y de harinas de pescado que iban... Ahora lo había cambiado y en vez de una centralita eléctrica tenía diseñado poner la electricidad con unos aerogeneradores que los iba a poner allá al comienzo por Mata Blanca, en una zona que se llama Punta Molinillos. Entonces mi padre habló de ese proyecto, lo sacaron en grandes titulares, ¿no? Entonces está en los archivos ingleses desclasificados, está que al día siguiente o 2 días después el cónsul británico escribió a la embajada inglesa en Madrid y dice: mire, un alemán va a hacer esto, no nos lo creemos, esto es una tapadera. Los ingleses era natural que desconfiaran porque la Alemania de Hitler en 1938 ya había dado muestras de su expansionismo, se habían anexionado Austria y entonces pensaban que era realmente una tapadera, que se hablaba de esto, pero que tenían un interés oculto, que era para crear unas bases submarinas o un destacamento para apoyo posterior a la Marina y a las fuerzas alemanas. Y entonces a partir de ahí hubo esa sospecha. Y entonces uno puede seguir durante varios años en los archivos ingleses. En el año 39, 40, 41, 42 aparece. Los rumores son persistentes. Tiene que haber una base tal. Los alemanes están trabajando allá. Sí, estaban trabajando, hacían carreteras, hicieron varias viviendas, la filera, esta de aquí, para el personal. Hicieron la carretera desde el Hable hasta Joroz, estanques, se abrieron pozos y una repoblación forestal. Pero los informes ingleses, al mismo tiempo que decía los rumores son persistentes, debe haber algo, cada cierto tiempo decía: hemos inspeccionado la zona por mar y por aire y no hemos encontrado nada. Ahora, si un investigador, coge una hoja y coge un párrafo y donde dice: estamos seguros que los alemanes están haciendo una base de apoyo en el sur de Fuerteventura, dice eso, pero unos renglones más abajo o en otra carta al día siguiente dice: hemos visitado la zona y no hay absolutamente nada. Seguramente habrá alguna persona que va a publicar aquella primera hoja, aquel primer párrafo donde dice: estamos seguros de que los alemanes están desarrollando. Pero en todos los documentos siempre aparece luego: hemos inspeccionado la zona, no hemos encontrado nada. Eso quedó ahí y desde ese momento, durante toda la guerra, quedó la sospecha, los rumores de que existiría una base, de que los alemanes estaban haciendo trabajos en el sur de Fuerteventura para apoyo, que los alemanes iban a invadir Canarias. Eran realmente los ingleses quienes tenían un plan para invadir Canarias porque pensaban que los alemanes, con el apoyo de Franco, se iban a apoderar de Gibraltar. Y los ingleses prepararon la invasión de Canarias antes de que la hicieran los alemanes. Entonces siempre se sospechó eso. Si me permite... Sí, claro. Hay unos documentos muy clarificadores y están muy cerca de nosotros.
al acceso de todo el mundo. En Tenerife, en el Museo Almeida, existe un expediente donde se recoge toda la actividad que se hizo aquí. Fue lo siguiente: en el año, cuando mi padre arrendó la península de Jandía, cometió una irregularidad, porque arrendó, firmó un contrato de arrendamiento, pero compró el 1% de la propiedad, para así poder venderlo a sus socios de que tenía una garantía, no solo el arrendamiento por 10 años, sino que además había comprado el 1% y tenía una opción de compra que por el mismo precio podría comprar más centésimas. Pero no sabía que había una ley del año 35 que se prohibía a los extranjeros adquirir propiedades en lugares estratégicos del país. Y las islas, tanto las Baleares como las Islas Canarias, se consideraban zonas de valor estratégico. Entonces, esa compra del 1% fue una irregularidad. Entonces, en el año 39, la Capitanía General de Canarias abrió una investigación y citaron al notario que estuvo en esa compra, a mi padre y al vendedor, porque era aquello irregular. Y entonces el gobierno militar envió en el año 41 una comisión, y hay un informe, y está recogido en esa documentación, ese informe, y nos dice: en enero del 42, lo que había en Fuerteventura, y lo dice claramente, se está haciendo una carretera, se han hecho 2 viviendas en el Matorral, se han hecho 2 casas en Joroz, en Cofete se ha hecho una casa con un estanque que era Aguacamellos, y hay una casa antigua que es la casa del arrendatario. No figura, no consta que esté el chalet. Habla de todo lo que había, de todas las construcciones. Es un documento de primera mano que nos dice en enero del 42 cuál era la situación real de Jandía, las actividades que hacía la sociedad de esa de Jandía y las construcciones que había. Y entonces podemos comprobar la no existencia del chalet de Cofete. Ese es un documento muy interesante. Un documento interesante, pero también quiero saber la familia Matos. ¿Cómo conoce usted a la familia Matos o cómo su familia da con esa familia, con la familia Matos? Bueno, mire, la familia Matos, yo tengo constancia, hay un censo de población de enero de 1947, donde aparecen censados todos los habitantes de la península de Jandía y donde radicaban, ¿no? Posiblemente antes, pero puedo decir que en enero del 47, que es cuando se comenzó a construir la casa de Cofete, que fue en octubre del 46, en enero del 47, la familia Matos, Rafael Matos y Petra, su esposa, vivían en Pesenescal, en el barranco de Pesenescal. Y estaban como medianeros, sembraban y sobre todo pues tenían el ganado. La familia vendió ese terreno, la zona de Pesenescal, toda la zona también adyacente, el Jable, los Canarios. Eso se vendió en el año 64 a una sociedad que es Terrenos Canarios. La familia Matos siguió viviendo en Pesenescal y los propietarios, aproximadamente 10 años después, los desahuciaron, los desalojaron y entonces ellos vinieron a Morrojable, le pidieron asilo a mi madre, le dio una vivienda en La Filera y estuvieron viviendo durante un año. Don Rafael Matos Viera habló con mi madre porque no se adaptaba a vivir en el pueblo. Ellos estaban acostumbrados a vivir en un valle, tenían sus animales, y como don Rafael Matos y su mujer habían pasado su juventud en Cofete y la casa de Cofete nuestra estaba deshabitada,
le pidieron vivir allí. Y entonces alcanzaron un acuerdo, firmaron un convenio. Ese convenio está publicado, está colgado en la web casawintercofete.com. Está colgado ese convenio, firmado por 2 testigos, don Tomás Pérez y Lorenzo Cabrera. Y por ese convenio ellos tenían derecho a las habitaciones y el baño que está en el ala oeste, que es el ala que da hacia el poblado de Cofete, hacia la Casa Blanca, en ese lado. Tenían derecho a tener detrás en la cuadra unas cabras y también a plantar en el huerto que está al lado. A cambio, la familia le pagaba una mensualidad y les llevaba mensualmente también víveres. Parte de la cosecha y demás. No, la cosecha era para ellos y tal, pero se le llevaba aceite, arroz, en fin, una serie de alimentos, ¿no? Y ellos empezaron a vivir en el año 76. Yo tuve la suerte en el 79, cuando acabé el bachillerato, aprobé el bachillerato y entraba en la universidad, mi madre accedió a comprarme una moto. Era una Montesa Cota de segunda mano, que era una auténtica cabra montesa, con la que yo en el año 79, 80, 81, yo me recorrí todos los valles por aquí. Y precisamente cuando había mareas, cuando hay luna llena o luna nueva, que las mareas son mareas buenas al atardecer, ya ahí a las 7, a última hora, pues lo que hacía es que yo me iba a las 3 o las 4, me cogía la moto, iba por Gran Valle. En aquella época no estaba el camino arreglado, pues ya la gente dejó de ir a finales de los 60, y yo estoy hablando 10 años después. El camino real se arregló por parte del Cabildo, en fin, muchos años después. Y yo cogía la vereda, el camino de los burros, iba a la degollada de Cofete, me subía con la moto y bajaba y me iba al chalet. Uh-huh. Esos 2 o 3 días yo me iba al chalet, los saludaba, estaba allí, me recibían muy bien. Y don Rafael Mato, bueno, hablaba con él un ratito, y yo le decía, no, ahora yo me llevaba la mochila, un saco y la rejada. Digo, ahora yo después tiro para el islote y voy a coger unos mejillones. Ah, venga, para tal. Y me decía que me invitaba a café. Me ponía un buen tanganazo de café, pero en un vaso grande con un buen tanganazo de ron. Era un buen carajillo y estábamos hablando un rato. Don Rafael era un hombre, bueno, yo siempre lo encontré muy amable, acogedor, y tenía, qué pena, en aquella época no teníamos teléfonos móviles. Que le hubiera grabado. Es un hombre que cantaba de maravilla, inventaba y me contaba, bueno, letras, los cantos, en las fiestas, muchos años antes, habían estos cantos eran de desafío, ¿no? Que cantaba a la porfía. Uno, a la porfía. A la porfía, cantaba uno y el otro le respondía. Y Rafael Matos es famoso porque era muy ingenioso, muy creativo e inventaba sobre la marcha las coplas. Pues nada, yo estaba allí con ellos, estaba Pepe, Lillo, Rosa, Agustín, estaba un rato y a las 5:30 pues yo le decía, Rafael, yo vengo mañana o pasado, porque sabe que cuando hay mareas de estas son 3 días de mareas y a lo mejor venía 2 días seguidos o venía un día y el tercer día. Yo me iba para abajo, cogía la moto, seguía para la playa, cogía con la marea vacía para el islote y claro, llegaba uno allí y con el café que llevaba encima y el carajillo se te quitaba el frío y el miedo a la mar y bueno, cogía unos mejillones, un par de algunos percebes, alguna lapa, un cuartito de saco, ¿ya? Me lo echaba a la espalda y a las 7:30 pues regresaba. Y eso lo hice durante varios veranos, pues digamos que fui 2 o 3 días al mes, iba por ahí y tuve esa experiencia. Yo unos años después ya dejé la moto,
los estudios de la carrera, la especialidad, y bueno, y dejé de ir, aunque siempre en verano pues iba y visitaba la casa y los saludaba, en fin, a ese grupo familiar que residieron ahí todos esos años. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo la vivienda? Porque claro, nosotros vemos en las redes sociales que ahí está Pedro Fumero, que dice que, oye, que está haciendo de la vivienda, pues, que desde la gente donativos, que vayan para aquí, vayan para allá. Está contando una cosa que estamos viendo por la documentación que no es cierta, pero muchas personas se creen a pie juntilla lo que él comenta. Muchas personas le comentan, incluso ha retado a su propia familia a que los denuncien, que lo echen y demás, y él alega que sigue allí y que no tiene ningún problema. Bueno, mire, nosotros no lo podemos echar porque no es nuestra casa. Ya desde el año 96, pues, bueno, casi 30 años que la casa es de otro propietario, la dehesa de Jandía, que pertenece al grupo Lopezán. Entonces nosotros no tenemos nada que ver con su estancia bueno, entre las cosas que dice, por una parte, él habla de que él entró allí para rescatar a su familia, que estaban en unas condiciones lamentables, víctimas de la familia de nosotros, lo cual es una falsedad. Es decir, ellos han estado allí viviendo porque han querido. Ellos solicitaron vivir, se les facilitó la vivienda, un motor motor electrógeno para que pudieran tener luz en esas habitaciones y una nevera. Se les facilitaba una cantidad mensual, además se les llevaba alimentos, al menos hasta el año 96, que la familia fue la propietaria. Ellos podían haber vivido en Morrojable. La familia Matos, como todos los habitantes de Jandía, en 1967 recibieron un solar, o dos, dependiendo del volumen de la familia. Eran solares que eran de 12 por 12 metros, de 144 metros cuadrados, y la familia Matos tiene su solar en la calle Senador Velázquez. Ellos no la construyeron, pero unos años después llegaron a acuerdo con un promotor, algo clásico aquí. Ese promotor edificó una vivienda, varias viviendas, y luego partían. Entonces, pues hay un local y hay 3, 4 viviendas, es decir, el local abajo y 2 plantas donde hay 3, 4 viviendas. Y la familia Matos ha tenido desde hace más de 40 años esas viviendas y voluntariamente han seguido viviendo en Cofete, aunque tenían a su disposición la mitad de eso, un local y 2 viviendas que la familia, yo sé que Pepe, mientras vivió, pues la tenía alquilada y tenían una fuente de ingresos. Y ellos voluntariamente preferían seguir viviendo en Cofete y no vivieron en Morrojable, pero eso está ahí, y los ahorros, los ingresos que han tenido durante todos estos años, pues están a nombre de alguien de la familia Matos, ¿no? Entonces, ese es un punto, y luego el otro punto es que él habla de que la casa oculta unas historias horribles, un pasado que vincula con el nazismo, y en realidad él oculta la historia real. Él está transformando la casa. Por ejemplo, coloca unos grilletes, trae de cualquier sitio uniformes nazis, una escopeta o un rifle, y dice que eso estaba ahí en la casa. A un radioaficionado que vive arriba en Tefía, se puso en contacto con él para que le buscara, por favor, 2 emisoras de radio que fuesen de marca alemana, antigua, que él se las compraba para ponerlas en el museo que ha creado, otras para decir, aquí están estas emisoras con las cuales se establecía comunicación con los submarinos. En fin,
trae cosas de cualquier sitio, la casa ha estado siempre abierta, él mete cosas, las introduce, dice que eran cosas que pertenecen, que él ha encontrado. En definitiva, falsea la historia. Sabemos primero que la casa no existía durante la Segunda Guerra Mundial y segundo, él introduce, habla de que hay cuartos que están tabicados, los habrá tabicado él. En la casa la familia no vivió nunca, pero, por ejemplo, en el año 60 estuvo viviendo una semana Juan Gil y Lola Hierro, que fueron a prepararla porque el primer inversor que vino aquí, Ronnie Maigil, mi padre lo agasajó y se preparó un poco la casa, unos cuartos para que se quedaran, y estuvo Juan Gil y Lola Hierro y Pepe Concesión montando unos muebles, y ellos estuvieron en la casa y probaron la cocina, el horno, y decía Lola Hierro, puse el horno para hacer un bizcochón y saltaron los azulejos del calor. Y él habla de que ahí hay un horno crematorio, en fin. Y luego, desde el año 65 al 68, vivió la familia Faustina Acosta, Juan Pérez, y 2 hijos que tenían, y nació un tercer hijo. Y yo recojo el testimonio de Faustina Acosta, que todavía está aquí, viva, y ya me comenta que ellos caminaron toda la casa, vieron todos los cuartos, que ahí no había nada. Cuando yo visitaba la casa y estaba la familia Matos, ya existían esos rumores. Yo me recuerdo hablar con Lillo y con Pepe y con el padre, don Rafael. Dice, déjese de historia, hombre, eso tal. Aquí aquí no hay nada, en fin. Y lo que les decía antes, la casa se ha construido por toda la población de Cofete y delante de sus ojos, ¿no? Pero evidentemente hay un importante interés económico. La casa tiene un gran atractivo y cada día lo visita mucha gente que dejan la voluntad, pero la voluntad 10, 15, 20 euros, 60, 80, 100 personas diarios, dependiendo de los días, pues es una entrada económica muy importante. Y eso es el móvil que sustenta toda esa fabricación de mentiras para crear una historia que no existió. Yo, por ejemplo, me he preguntado en múltiples ocasiones, porque él habla de un estudio de un georradar, habla de un estudio, yo lo que comento y siempre digo es, ¿por qué no se muestra? Es decir, ¿por qué, si está ese estudio hecho, por qué no lo muestra? ¿Por qué tiene que esperar a una denuncia para poder mostrar esos estudios? Bueno, pues efectivamente, creo que debería demostrar esos estudios y debería demostrar pues la entrada a esos túneles, ¿no? Mire, desde la casa está situada a una altura de 130 metros sobre el nivel del mar, ¿vale? Y desde la casa hasta el mar hay 1,7 kilómetros. Debajo de la casa debería existir un túnel volcánico, supuestamente, que se prolongara ese 1,7 kilómetros, debería de ir luego por debajo del mar, por lo menos hasta entrado en el mar 4 kilómetros, porque la playa de Cofete, el mar, tiene muy poca profundidad. Para que haya la profundidad mínima, para que un submarino pueda maniobrar, hay que retirarse hasta 4 kilómetros. Entonces, no hay ningún tubo volcánico que salga debajo de la casa y se prolongue todos esos casi 6 kilómetros hasta el océano, y menos aún que se haga un túnel. Es que, vamos a ver, si para construir un túnel, en la época no existía, digamos, la maquinaria, y no pasaría desapercibido ante toda la población y todos los aviones ingleses, americanos y alemanes que inspeccionaron la zona. Pero es que, vamos a ver, para que el túnel ese uno pueda abrir la boca del túnel en el océano, no se puede hacer. Hay que drenarlo, hay que decir al mar que se aparte, hay que secar una zona amplia para secarla,
trabajar, abrir el túnel, perforar hacia adentro y después volver a dejar que el mar entre para que tal. A ver, eso es tremendamente absurdo. O sea que ojalá nos lo muestre. Si no lo muestra es porque no hay, porque es que y mantiene viva la historia anunciando, en fin, anunciando lo que no existe. Lo que sí se intentó, según tengo entendido, fue conectar Cofete con Morrojable. Sí, a la altura de Gran Valle. Evidentemente, Morrojable, aquí estamos, y justo la casa está detrás, al final del Barranco del Ciervo, y el poblado de Cofete está 1 kilómetro más allá. Y bueno, hoy en día sufrimos todavía la carretera, que tenemos que ir hasta el Valle de las Pilas, aproximadamente 14-15 kilómetros, ir para abajo hacia la punta, subir la montaña en un lugar que es accesible y luego regresar desde el Valle de las Pilas, la degollada de Agua Ovejas, regresar otra vez en dirección este hasta llegar al poblado de Cofete. Entonces mi padre en su momento pensó abrir un túnel, y está abierto, digamos, aproximadamente unos 7-8 metros, tanto por el sur, por Gran Valle, como por Cofete. Abrir un túnel a mitad de montaña. La degollada de Cofete, ahí en Gran Valle, tiene una altitud de 350, ¿vale? Pero el túnel está a unos 250 metros aproximadamente de altitud. Entonces, aproximadamente a esos 250 metros está abierta tanto la boca del túnel por aquí y por allá, pero el túnel se abandonó. Estamos hablando que se empezó a hacer en el año 41, que fue cuando empezó a trabajar la sociedad, en el año 40, 41 se hicieron las carreteras, pero se desistió. Se estuvo haciendo a pico y pala, se dio con risco, no había dinamita, no habían explosivos y se abandonó. Pero ahí están los dos túneles. Digamos que si la enorme dificultad que hubo para hacer un túnel, que atraviese la montaña, podría tener a lo mejor ese túnel, yo no sé si llegaría a 50 metros, es lo que puede tener, si se completara, ¿no? Imagine el túnel, todos esos kilómetros para abrirlo hasta la playa y luego por debajo del mar. En fin, ese túnel de Gran Valle pues tenía esa finalidad para comunicar, y ahí están las huellas. Quien nos esté viendo, ¿cómo puede adquirir este libro? ¿Dónde se puede adquirir? Bueno, por ahora solamente lo tenemos en la edición física, en papel, y aquí en Morrojable pues está tanto en la librería Teno como en El Pescador de Libros, las dos librerías. En nuestra página web, Casa Winter Cofete, hay un pequeño apartado del libro y aparece también dónde se puede adquirir, en Tenerife, en Gran Canaria, bueno, y aquí en Fuerteventura, pues en Gran Tarajal, en la librería Tuareg, como en Tagoror, tanto Puerto Rosario como en Corralejo. Me imagino que también una de las cosas que yo he comentado y he dicho que nos ha dado pena fue la casa que tenían también ustedes aquí en Morrojable, que fue destruida, derribada, y podía haber quedado como un museo histórico, ¿no? Sí, realmente es una pena. Es un capítulo, digamos que triste, de la historia familiar, y que, prefiero no dar detalles porque, fue un episodio triste, y desgraciadamente, pues ese lugar donde que realmente la verdadera Casa Winter era esta. La casa de Cofete se ha conocido siempre como el chalet. En algún momento el Cabildo, para señalizar, pues puso Casa Winter, un cartel, y por eso se conoce como Casa Winter, pero en realidad una casa es el lugar donde a uno se le espera, y en la casa de Cofete nunca se nos esperó a nadie. Mi padre se había enamorado de Cofete, pensó hacer esa casa,
y en el 46 empezó a construirla. Estaba en Madrid y tenemos todas las cartas que nos hablan de esa evolución. Mi madre conoció a mi padre en el 45, no conocía a Cofete. Cuando vino 2 años después de ir de Madrid a Sevilla en tren, coger el barco de Sevilla a Gran Canaria, luego el correíllo a Puerto Rosario, luego las 4 horas de coche que se tardaba entonces y atravesando el Jable hasta el Morro, ¿no? Llegó a Morro Jable y ella, que sabía que no conocía, pero sabía que mi padre estaba haciendo la casa, le dice, bueno, ¿y de esta casa que tú te estás haciendo? Y le dice, no es aquí. Fíjate la montaña ahí atrás, señaló la pared de atrás del Ciervo y dice, detrás tenemos que ir arriba, cruzar, ir para allá, y ahí está. Cuando fue un par de días después, llegó, vio Cofete, la casa medio construir, a mi madre le pareció una locura y le dijo, mira, no cuentes conmigo para vivir aquí en Cofete, tener una familia y vivir aquí. Y entonces se instalaron en Morro Jable. Mi madre se enamoró de Morro Jable. En Cofete no puede uno tranquilamente ir a la playa, darse un baño, nadar, y no hay un barco que se arrime a la costa. Aquí en Jandía, en Morro Jable, la playa La Cebada, una playa magnífica. A mi madre le encantaba darse esos paseos, nadar, bañarse, y ante cualquier necesidad, pues uno se embarca. En aquella época el Guanchinerfe paraba a 200 metros y en una chalana, en un barquillo, te subías al Guanchinerfe y te ibas para Las Palmas o Gran Tarajal. Entonces, la verdadera casa Winter ha sido esa, la que hemos pasado nosotros en los años 50 y 60, la casa que había aquí en Morro Jable y que, bueno, desapareció pues aproximadamente en el año 2000. Estamos llegando al final de la entrevista. No sé si quiere usted mandar algún saludo a quien nos esté viendo a través de estas imágenes de Sur FM. Bueno, yo especialmente quiero darles mi agradecimiento a todas las personas, las nombro en el capítulo de agradecimientos y aparece en un capítulo de testimonio, a todas las personas de aquí, de Morro Jable. Algunos ya han fallecido, pero muchos otros están vivos y que me han abierto las puertas de su casa. Gentilmente pues me han comentado sus vivencias, me han hablado sobre la historia en Cofete, la historia de Morro Jable, la historia de Jandía durante los años 40, 50, 60 del año pasado. La verdad estoy muy agradecido porque sin ellos, gracias a ellos, he podido tener una amplia visión y mostrarla en el libro, y es justo el reconocimiento en fin, al gran favor que me han hecho. Gustavo Winter, gracias por venir, de verdad, y dedicarnos esta horita. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias, David, por invitarme y por poder compartir. A su disposición. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes, cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz, que es gratis. Chao, chao. Pescado.